En este vídeo os voy a enseñar y os voy a explicar cómo podéis hacer el press de banca sin banca y sin soportes en casa. Es un vídeo que hago a raíz de otro vídeo similar en el que mostré cómo yo hacía el press sin banca en casa, y como era simplemente un fragmento de uno de mis entrenamientos en el que no explicaba nada, entonces seguramente a muchas personas les haya podido dejar con muchas dudas, y más porque también digo algunas cosas que pueden ser confusas, como que bueno, que yo lo hago con estas cosas que hay aquí, que son acolchados de bancos. Entonces, para ya explicaros muchas cosas aparte de aspectos de seguridad, en este vídeo os voy a demostrar que esta técnica, por un lado, es segura, y para ello voy a haceros demostraciones con mínimos 100 kilos hasta 130 con técnica bien hecha, 140 yendo al fallo totalmente e intentos supramáximos con 150 kilos. También os voy a mostrar diferentes variantes por si no tenéis ese tipo de acolchados como los acolchados de los bancos, sino que también os voy a mostrar cómo yo lo hacía antes de tener esos acolchados, porque yo antes los hacía con almohadas, estas mismas, que son almohadas normales y corrientes. Hubo otro ejemplo con esta parte que es como una cosa del suelo, y realmente para poder hacer la técnica que os voy a mostrar, lo único que se necesita es un apoyo que te separe del suelo para poder hacer el rango completo y que la barra llegue a tocar el pecho. Entonces vale cualquier tipo de cosa que te pueda elevar del suelo y que por otro lado que no te estorbe en los codos para poder bajar más, porque por ejemplo esto de aquí es demasiado ancho como para poder bajar porque va a estorbar en el movimiento. Entonces ahí depende de la creatividad que tengáis, ya se os pueden ocurrir muchas maneras de hacerlo, aunque como os digo, almohadas, supongo que todos tendréis en casa almohadas. Otro aspecto que preocupa mucho son los aspectos de seguridad, porque a muchas personas os puede intimidar que cómo me voy a poner todo ese peso en el estómago, eso seguro que duele, eso seguro que es peligroso, y os voy a decir todo lo contrario. Esta técnica, hacer el press de esta manera, yo creo que es 1000 veces más seguro que hacerlo desde los soportes, porque básicamente te puedes permitir ir al fallo y simplemente cuando fallas ruedas la barra, y tú dices, pero si eso es una salvajada, y yo te digo, es simplemente costumbre. Entonces, para dejar claros los aspectos de seguridad, he grabado un par de secuencias cuando estaba entrenando para que veáis que es algo seguro. Entonces, como os digo, los ejemplos son este primero, que es con 130 kilos, en el que hago 2 repeticiones, como veis, a rango completo y voy hasta el fallo, y como veis, son cargas muy altas, voy al máximo, y cuando fallo en el intento de la tercera, pues simplemente apoyo la barra, bajo y la ruedo, y de manera súper rápida. También, a la hora de rodarla, si uno ve que en esa repetición va a fallar, pues simplemente levanto un poco la cadera y en vez de apoyar la barra directamente en el pecho, la apoyo un poquito en el estómago para que directamente ya se coloque y no tengas que rodar tanto. Y eso lo podéis ver más en el ejemplo en el que intenté 140 kilos, que es una carga supramáxima que puedo levantar, pero no con buena técnica, y como veis, la primera repe, si bien con mala técnica la levanté, y la segunda llegué al fallo y simplemente levanté más la cadera y era apoyar y rodar. También ahí os muestro una de las partes que más os intimida, que es la de tener el peso en el abdomen, y como veis, dejo la barra con 140 kilos en el abdomen sin manos y se puede aguantar, y también le puse más peso del que puedo levantar, que es 150 kilos, como veis, directamente ni siquiera puedo levantar la barra, entonces es un fallo, y aún así, como veis, la ruedo, y aún así también os muestro que puede estar sin apoyo de manos y el abdomen aguanta, por lo que, como podéis ver, es simple costumbre, es simplemente acostumbrarse a este gesto técnico. Pero yo ahora mismo, tú me das a elegir, después de haber estado años con esta técnica, de entrenar de esta manera y entrenar con un banco normal, y yo voy a elegir el suelo 1000 veces, porque como veis es mucho más seguro y puedes ir muchísimo más al límite. Ya lo que sí varía mucho y con lo que hay que tener cuidado es con la estabilidad. Por ejemplo, las almohadas obviamente son más inestables que el banco, entonces si la superficie es inestable no le podéis meter, o no es recomendable que le metáis tanto peso porque es más difícil de controlar. Pero aún así os voy a mostrar ahora mismo que se puede hacer perfectamente con almohadas. Aún así, antes de mostraros cómo se hace con almohadas, os voy a mostrar que también lo podéis hacer sin ningún tipo de soporte, y eso vendría a ser el floor press, que el floor press es simplemente un press de suelo, que es un press parcial. Entonces aquí 100 kilos, simplemente meterse debajo de la barra. Esta parte de meterse debajo de la barra podéis tener apoyos un poco más altos para que os sea más fácil meteros sin tanto problema. Obviamente si tenéis discos más grandes pues lo vais a tener más fácil. También a la hora de apoyar, yo diría que lo apoyéis más en el abdomen, porque si es verdad que si por ejemplo apoyéis aquí en la parte del hueso, yo cuando empecé a hacer esta técnica como que me daba un chispazo, pero era porque pillé el nervio. Entonces, en vez de dejarlo aquí en la cadera donde el hueso, meterlo más, rodarlo hasta que esté en la tripa, ¿vale? Aquí en la tripa, ¿cómo ves? Simplemente apretáis y ya está. Y a partir de ahí ponéis vuestro agarre, os acopláis bien atrás
y es hacer un puente mientras lo llevas al pecho. Intentar no pasaros, entonces las primeras veces mientras vais pillando la técnica de menos a más peso hasta que le pilléis el truco, y simplemente levantar, apoyar, y aquí en el caso del floor press, como veis, el suelo es el tope y es más complicado, porque no podéis hacer el rango completo, es un rango parcial. Aquí para personas que tenéis a lo mejor alguna lesión en el pectoral y que no podéis hacer el rango completo, pues hacer el floor press os puede ser de bastante ayuda, os puede venir bien. Luego, a la hora de bajar, como veis, levantar la cadera, bajar y se acabó. No tiene más historia, es muy sencillo. Luego, con estas dos almohadas las pongo dobles porque si solo pongo una no me va a levantar lo suficiente para poder levantar bien la barra. Yo antes, cuando levantaba la barra, me iba para atrás, sobre todo cuando lo hacía con los bancos, para hacerlo como un press de banca normal con 5 apoyos, que vendría a ser cabeza, espalda, glúteo y las 2 piernas. Pero en el suelo, esa parte de arrastrar hacia atrás para apoyar el culo, luego lo muestro, no lo veo tan necesario. Aunque tengas un apoyo menos, mientras mantengas bien la altura, incluso esa parte de levantar el culo puede venir bien para cuando llegas al fallo. De hecho, ahora os voy a hacer una serie al fallo con esta carga para que veáis que realmente una vez falles, si levantas la cadera es como que haces un press declinado, y con el press declinado puedes tirar fácilmente un 10% más de la carga que estás levantando con un press plano, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí con los cojines igual, como veis, la enrollo hasta que esté en el abdomen y no en el hueso, porque aquí duele, aquí no. Os acopláis, veis bien la retracción escapular y para arriba. Y aquí, como veis, estoy apoyado y la barra está en el pecho. Y aquí subir, como es inestable, os cuesta más, pero se puede hacer perfectamente. Entonces, ahora vamos al fallo. Y acostando. Y aquí fallo, entonces simplemente levanto la cadera y, como veis, uso ese truco y ya puedo levantarlo más fácilmente. De hecho, aquí puedo seguir como con un banco inclinado. Entonces, en caso de fallar, para hacerlo fácil, si por ejemplo me quedo aquí, levanto la cadera, pues yo la tomo y ya estoy fuera, de manera muy simple. Con el otro soporte, pues exactamente igual, solo que el otro es más incómodo porque es bastante más ancho y me molestan los codos, pero por poder se puede hacer. ¿Qué ventajas tiene este? Que si por ejemplo tenéis algo así, que no sea tan ancho, como es una superficie estable, pues podéis también ir un poco a machete. Rosco para empezar en el abdomen y no en el hueso. En el hueso molesta. Luego la espalda, cuando estoy bien, culetazo, boca al pecho, te colocas y le das caña. Entonces aquí es igual, pero como veis aquí abajo, me talla, es incómodo. Como he hecho la otra serie antes, entonces voy a ir al fallo otra vez. Aquí fallé, ¿veis? Pues aquí ya he llegado al fallo. Aquí lo puedo levantar un poquito, pero acabo de fallar. Y aquí, como veis, en el fallo, aquí hay otra ventaja, que los codos hace tope, porque si estás con la retracción escapular, apoya los codos, te desacoplas y la barra pivota. Ya luego, la versión perfecta, pues si por lo que sea sois competidores de power y queréis tener más transferencia, pues ya sí sería bueno apoyar el culo. Y para apoyar el culo ya tocaría arrastrar la barra hacia atrás. Y para eso sí necesitaríais algo parecido a los soportes como son los bancos. Aquí, como veis, si la barra está más alta, pues es mucho más fácil meterse y serían 2 fases, ¿vale? Saropillas. Ponen la retracción escapular desde aquí. Ahora, lo pones en el pecho y te arrastras para atrás. Entonces, como veis, ahí está el apoyo del culo. Y, pues de ahí para arriba. Por ejemplo, soporte, press. El soporte, pan, press. Luego a la hora de fallar, voy a fallar aquí. Digamos que fallo aquí y estoy arriba en el banco. Pues ¿qué hago? ¿Puedo apoyar los codos? O simplemente, aquí un poco más difícil, y la arrastráis. Por eso digo que mejor
estar con el culo por fuera, porque como mostré antes, es más fácil bajar la barra. Pero como os he mostrado en este vídeo, quedándome tantas veces hasta el fallo y quedándome ahí yendo al límite, es que al final te acostumbras de rodar la barra. Obviamente las primeras veces os va a agobiar mucho porque es mucho peso encima, pero como veis te acostumbras. Es darle tiempo y acostumbrarse al peso y ya está. Y como digo, yo no cambiaría esta técnica por hacer un press de banca convencional. Ni en broma. Esto me parece 1000 veces mejor, aparte de que yo muchas veces, cuando hacía banca normal, el hecho de sacarla, yo notaba que muchas veces hasta me podía joder directamente los hombros e incluso hasta las muñecas. Y de esta manera tengo control total del peso. El único susto que he tenido con esta técnica fue en un intento que hice con las almohadas y no con esto, intentando levantar creo que 132 kilos hace como 5 años y que simplemente en el impulso me pasé un poco para atrás, pero no me ha vuelto a pasar. Simplemente, si queréis tener cuidado de no pasaros con el impulso para que no se os vaya la barra para atrás, pues ir con más cuidadín y ya está. Podéis ir lentito, o sea, como veis, la enroscáis para dejarla casi en el sitio, o sea, como veis, si la enroscáis, podéis tenerla a un par de centímetros del pecho y que el impulso sea un pelín, sin necesidad de meter un empuje súper fuerte que se os pueda pasar la barra. Este es el único riesgo que yo puedo ver, pero como veis se puede controlar. Yo creo que para entrenar en casa puede que sea preferible esto, ya que un banco en casa, a no ser que tengas mucho espacio o estés en un garaje, ocupa demasiado espacio. Yo antes, cuando tenía los bancos, aparte de que los bancos básicos no te suelen aguantar mucho más de 100 kilos y siempre estás con la paranoia cuando estás en los 100, de se me va a romper, no se me va a romper, y tú lo tienes ahí y al final no sirve ni para sentarte, no sirve para apoyar cosas, porque si apoyas cosas te daña la colchón del banco y es un enrollo y es un estorbo, no sirve para nada. En cambio, esto simplemente lo guardas detrás de la puerta, lo pones de manera vertical. Si son almohadas, pues las usas para dormir, yo qué sé. Es más fácil de guardar. Y luego, otra cosa que sí os quiero decir es que alguna vez cuando he tenido mal la espalda, sí me ha costado más levantar la barra. El rollo de que me ha dado un latigazo haciendo peso muerto y que estoy ahí tocado. Entonces, el gesto de levantar la barra sí me costaba, pero en vez de levantar 130, a lo mejor levantaba 120, porque me dolía levantar el peso máximo. Pero aún así sí se podía entrenar, solo que con un poco menor de peso, pero por dolores diferentes. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Progresad poco a poco y con cuidado, id acostumbrándoos a la técnica y luego muy probablemente muchos de vosotros no queráis volver a una banca, sino que con esto ya os apañéis de sobra. Un saludo, hasta otra.